Entonces, esto convierte célula en, endotelial como una especie de gran órgano endocrino, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la estructura de estos capilares de los vasos? Esta es una microfotografía electrónica, como dice aquí, de un capilar en la pared ventricular de un ratón, ¿ya? Y este espacio que hay aquí es el vaso, y como se fijan, aquí hay, me parece que es una, pero puede haber más de una, depende de dónde se hace el corte. Esto representa una célula endotelial, ¿ya? Aquí no se aprecia muy bien, pero tiene muchas vesículas. Este sería el núcleo de la célula, ¿ya? O sea, no es simplemente esta caricatura de múltiples células, esto en realidad, si es un vaso grande, tiene varias células endoteliales, pero puede ser tan pequeño como que hay una sola célula que forme parte de este pequeño vaso, ¿ya? Aquí no está presente, por ejemplo, un glóbulo rojo que sería como que estuviese atravesando todo este espacio que hay aquí. Em, Sería ya una representación de la misma imagen, pero en caricatura, en que podemos ver que es una célula, obviamente, está rodeando este espacio. Hay una cierta circulación eh, de sustancias entre la parte interna y las células que rodean estas células epiteliales. Aquí hay por ejemplo, hay ciertas, lo que se llaman fenestraciones, ¿ya? Es decir, eso es por donde puede circular plasma desde el interior de la sangre acá. Aquí, este es un vaso tan pequeño como el que habíamos mostrado en la microfotografía, porque aquí hay un glóbulo rojo, digamos, que salió cortado en en la imagen. Y está esta gran célula que tiene muchas vesículas, que significa que hay mucha síntesis de proteínas y de sustancias que son excretadas también al torrente sanguíneo, ¿ya? Y, bueno, esto se me olvidó decirlo, estas imágenes son del libro Verne and Levy, ¿ya? Eh, Figura 17 a 26, quiere decir la figura 26 del capítulo 17, ¿ya? Entonces, lo interesante que pasa eh, en el endotelio capilar, que tiene muchos mecanismos que tienen que ver con el control de la presión arterial, ya mecanismos que dependen de, del, del óxido nítrico, el NO, que es un gas, ya, mecanismos que dependen de una cascada de transducción que parte con el ácido araquidónico, ¿ya? Em, y varias enzimas que el efecto final de estas secreciones, en el caso del óxido nitroso es inducido por acetilcolina, va a tener que ver con actuar sobre estas células que rodean al endotelio, que es el músculo liso, ¿ya? Entonces, induciendo la contracción o la relajación del músculo liso, y con eso controlar la presión arterial. Entonces, el endotelio, que recubre por dentro los vasos sanguíneos, tiene una función endocrina súper importante en la regulación de la presión arterial, ¿ya? No vamos a entrar mucho en detalle en eso, más que mencionar los mecanismos, porque va a ser importante para el caso de la aterosclerosis. Bueno, entonces, ¿cómo ocurre este proceso paso a paso, de tal manera que se forman estas placas ateroscleróticas? ¿Ya? Vamos a verlo en detalle. Entonces, esta imagen es del Verne Levy, y la hipertensión
eh, esto es LDL, ¿ya? Es, lipoproteína de baja densidad o low density lipoprotein, como decía LDL, pero esto es en español, para que nos entendamos aquí con la sigla. Bueno, estos factores de riesgo van a generar un proceso de tipo inflamatorio en el, en el epitelio. Pero ¿cómo ocurre esta especie de lesión celular a nivel del endotelio? ¿Ya? Lo que pasa, entonces en esta caricatura, lo rojo representa el borde del endotelio, ¿ya? Y aquí vamos a ver el caso, qué es lo que hace, lo dijimos en algún momento, que este endotelio tiene pequeñas fenestraciones, es decir, espacios por donde pueden pasar sustancias del plasma hacia las células que rodean el endotelio, por ejemplo, el músculo liso, ¿ya? Eh, factores que regulan la contracción del músculo liso, por ejemplo. Entonces, si tenemos una situación de un colesterol alto o de baja densidad, el LDL, y esto representa esto rojo representa las paredes del endotelio, se va a producir, y este es el interior del endotelio, o sea, del plasma, perdón. Si hay un colesterol alto, puede pasar de que empieza a pasarse colesterol. A ver, necesito, a ver, no, esto no. Ah, ya. Entonces lo que empieza a pasar es que eh, hay una mayor concentración de esta lipoproteína o llamado colesterol malo de baja densidad y empieza a pasar fuera del epitelio y se genera una acumulación de LDL inmediatamente fuera del endotelio, ¿ya? Y lo que va a generar esto es una respuesta de tipo inflamatoria, ¿ya? Es decir, aquí está el LDL, mostrado aquí como en verde, y va a promover esto, que lleguen macrófagos, digamos, a atacar, digamos, esta sustancia extraña que es el LDL. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí llegaron los macrófagos, ¿ya? Macrófagos y linfocitos llegaron a fagocitar la infiltración de LDL fuera del plasma y que atravesó el endotelio. Y esto nuevamente es cuando tenemos estos valores altos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los macrófagos van a empezar a fagocitar eh, esto, entonces los macrófagos se activan, se vuelven superactivos, ¿ya? Empiezan a producir fagocitosis de estas opciones de LDL, ¿ya? Pero eso tiene una consecuencia, ¿ya? Dentro de lo que es la respuesta inflamatoria, los macrófagos generan, generan varias cosas. Uno, empiezan a secretar lo que se llaman factores de crecimiento, ¿ya? Y el efecto de los factores de crecimiento es que se producen crecimiento, valga la redundancia, de las células que están adyacentes aquí, que son células de músculo liso, ¿ya? Entonces va a haber una proliferación celular. Recordemos que en el caso cuando vimos inflamación, ¿ya? Perdón, cuando vimos sistema inmune, una de las cosas que ayudaba a la reparación del tejido dañado eran los factores de crecimiento que posibilitaban crecimiento de tejido nuevo cuando se producía una herida, ¿ya? Y estas señales químicas, aquí están obviamente fuera del contexto de una herida cutánea, como el acoso que vimos en clase, sino que tiene que ver con un daño en esta zona y va a generar la proliferación de células musculares. Aquí ya hay una cosa un poco extraña, ¿ya? Otro también que está asociado a esta respuesta de tipo inflamatoria es la secreción de estas quimiosinas o quimioquinas, también se le llama, lo que va a atraer más linfocitos, digamos,
a esta zona, ups, la flecha me salió, de más linfocitos, más macrófago a esta zona, ¿ya? Entonces hay una micro respuesta inflamatoria producto de este DDL que está pasando el epitelio, ¿ya? Y otra cosa es la generación de estos radicales libres, producto del proceso de degradación, ¿ya? O también especies reactivas de oxígeno, también vimos que pasaba en el proceso inflamatorio. Pero el problema de esto es que se va a producir una oxidación de los LDL y van a generar otro tipo de LDL que se llaman LDL de tipo C, ¿ya? Y este LDL de tipo C lo que genera va a ser un mayor aumento de la respuesta inflamatoria, ¿ya? Entonces, nuevamente un esquema más en detalle de lo que va pasando, se empieza a producir, aquí dice una migración del músculo liso, ¿ya? Que en realidad tiene que ver con la proliferación celular. Aquí se forma un nuevo tipo de célula, que se llama la célula espumosa, ya vamos a ver a qué se refiere eso, ¿ya? Eh, Qué formación de plaquetas, pero eso vamos a ver, eh, aquí está como metido junto, a ver cómo se ve paso a paso. Volvemos a nuestra caricatura. Entonces lo que empieza a pasar es que tenemos este LDL tipo C, ¿ya? Que genera una respuesta inflamatoria. Y resulta que estos linfocitos y estos fagocitos que incorporan este LDL de tipo C, empiezan a formar otro tipo de célula, una especie como de célula infiltrada, por decirlo así, con LDL-C, que se llaman células tipo espumosas, ¿ya? Foam cells, que es célula espumosa, provenientes tanto de linfocitos que contienen este LDL tipo C y tanto células de musculatura lisa que incorporan también este, LDL tipo C. Una respuesta común que pasa en el epitelio es que esta acumulación de células nuevas empieza a ser eh, protegida, entre paréntesis, por el crecimiento de más epitelio, ¿ya? Esta capa que se forma aquí, epitelio de la misma naturaleza del que hay acá, un poco más delgado, ¿ya? Pero es similar al otro epitelio normal que hay acá, ¿ya? Entonces se genera esta especie de bulto, ¿ya? Porque recordemos que hay proliferación celular, y esa es proliferación tanto de esta musculatura lisa que está acá, como de nuevas células epiteliales que empiezan a cubrir este, este grupo de células espumosas, foam cells, que contienen este LDL tipo C, ¿ya? Que es lo que genera más inflamación. Aquí hay una especie de retroalimentación positiva, ¿ya? Entonces aquí, claro, están esos macrófagos llenos de LDLC, estas células se llaman espumosas, ya lo dije, comienzan a morir estas células ya y generan la formación de este cúmulo que se llama un ateroma. ¿Ya? Ups. Eh, Aquí está el esquema del PORT, también mostrando todos estos procesos. Y bueno, empiezan a morir las células, y al medio de este ateroma empiezan a acumularse lo que se llama un centro necrótico, que son los restos de las células que van muriendo de estas células llamadas células espumosas. ¿Ya? Vamos a ver viendo qué es lo que pasa a continuación. ¿Ya? Ese es como el esquema del resultado, qué es lo que va pasando. Se va formando centro necrótico, como dice el, el esquema, ¿ya? Y, y, ok, y otra cosa adicional que va pasando, que como dice acá, este epitelio nuevo que se ha formado, ¿ya? Aquí alrededor de este ateroma inicial, una estructura un poco débil al principio, pero ¿qué es lo que pasa? Que las células del músculo liso que están acá,
¿ya? Empiezan a secretar colágeno, que sería lo que está aquí en azul, cubriendo el ateroma, y eso le da una cierta firmeza estructural. Inclusive puede pasar de que este proceso en etapa inicial se forme de manera natural, espontánea, pero como las células epiteliales no son tan firmes, y porque es una capa muy delgada en este lugar, este ateroma pueda desaparecer, ¿ya? Sea simplemente lavado, por decirlo así, por el torrente sanguíneo, ¿ya? Pero en un momento en que esta musculatura lisa esta nueva musculatura lisa, producto de los factores de crecimiento, empieza a secretar colágeno, y eso le da una cierta firmeza a eso. Entonces, a medida que se van produciendo muerte de estas células espumosas, se va generando este centro aquí, células muertas necróticos, ¿ya? Entonces, pero bueno, en esencia, esta estructura de placa podría no ser tan mala, ya que si es estable, inclusive podría llegar a ocluir el 50%, aquí está como graficado como el 50% de oclusión, y, y el tema está en que se puede vivir con eso, ¿ya? Esto podría no ser tan malo, ¿ya? Esta estructura que estamos viendo de ateroma inicial. Bueno, el problema viene cuando esto ya, aquí tenemos el colesterol en un caso. El problema es cuando esto se combina con presión arterial alta. Si hay presión arterial alta, hay la chance de que se genere una fisura en esta membrana delgada, a pesar de que tenga colágeno, ¿ya? Y se llega a exponer al torrente sanguíneo este material, aquí en este centro, este material muerto. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que va a pasar aquí que este material muerto va a generar una trombogénesis, es decir, una respuesta de coagulación. Es decir, que se abrió, como pueden ver, una pequeña fisura, ¿ya? Eso estimula a que se atraigan plaquetas de la sangre y se empiecen a acumular, ¿ya? Y las plaquetas atraen más plaquetas y se secretan mensajeros químicos que aumentan esta coagulación. ¿Qué mensajeros tenemos? El tromboxano A2, que eh, trae plaquetas y además puede llegar a causar espasmos de la musculatura lisa, es decir, contracciones de esta musculatura lisa. También secreción de 5-HT, más conocido como serotonina, ¿ya? Que produce vasoconstricción. Y secreción de lo que se PP acá, que es adenosina difosfato, lo que hace es atraer más plaquetas. Entonces, y esto también atraerá otras proteínas que tienen que ver con la coagulación. Entonces vimos que hasta un cierto punto la formación de este ateroma podría estar ok, digamos, pero el hecho de que existan células muertas, existe el riesgo de que se aumente la presión arterial, se genere esta fisura, ¿ya? Y esta fisura va a generar una respuesta de tipo coagulatoria, ¿ya? Y esta trombogénesis está mediada por las plaquetas de la sangre. Y ahí ya la cosa se pone complicada, porque sumando ya estos factores se produce una oclusión importante, ¿ya? Entonces se genera un crecimiento gradual de este trombo que hay acá, ¿ya? Entonces, sobre todo este ateroma inicial se va formando este trombo, ¿ya? Y si a eso le agregamos la vasoconstricción por la secreción de estos factores, se va a producir una disminución importante del vaso sanguíneo. Así que finalmente podemos llegar a esta etapa en que se va a generar un impacto significativo sobre el flujo de sangre hacia el tejido del miocardio, ¿ya? O sea, aquí, bueno, simplemente para mostrar qué es lo que es distintos porcentajes de oclusión producto de este ateroma, ¿ya? Dijimos que podíamos manejar relativamente bien hasta un 50% eh, a ver, un 50%, ¿ya? Mm.
se podría manejar relativamente bien, pero cuando se produce esta trombogénesis, la cosa se puede disparar y disminuir de manera importante los ateromas, ¿ya? Y, aquí tenemos el ateroma y se empiezan a formar este trombo, que es un proceso ya más relacionado con la coagulación, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que va a empezar a generar eso? Va a, obviamente, empezar una, perdón, va a inducir una insuficiencia cardíaca, dado de que no está recibiendo el oxígeno suficiente el tejido cardíaco, y esta insuficiencia cardíaca eh, va a ser producto principalmente de este fenómeno, que es una cardiopatía de tipo isquémica, que es menor irrigación del tejido del miocardio. Entonces, esta enfermedad isquémica, como le hemos dicho en reiteradas ocasiones, tiene que ver con esta enfermedad de las arterias coronarias, ¿ya? Y revisamos el tema de la formación de estos ateromas, ¿ya? Entonces, la formación de estos ateromas va a disminuir el flujo sanguíneo al músculo cardíaco, perdón, y la isquemia persistente, esta disminución persistente o la oclusión completa provocan una hipoxia, ¿ya? Y esto, bueno, esta diapo de gringa dice que eso fue el factor predominante para generar lo que se llama un ataque cardíaco, ¿ya? Y que es lo mismo para el caso de Chile. Entonces, esta isquemia miocárdica ya es daño al tejido del miocardio producto eh, de esta disminución del flujo sanguíneo. Ahora, ¿qué tan rápido esto? ¿Cómo es como la línea temporal de esto? Una vez que se produce un bloqueo coronario, se va a generar, producto de la falta de irrigación, una disminución de la fuerza de la contracción del tejido muscular. Hay una hemodinámica, digamos, alterada, ¿ya? Producto de esto. Y en cuestión de minutos puede hacer cosas como que aparece un metabolismo de tipo anaeróbico, ¿ya? Que es acumulación de ácido láctico. Saben que las células pueden eh, generar energía, eh, básicamente a partir de procesos de glucólisis y después de respiración a- aeróbica, pero cuando falla la respiración aeróbica pueden ver otros mecanismos con la vía del ácido láctico para producir ATP, que es menos eficiente, ¿ya? Pero eso va generando como resultado el ácido láctico, que es un poco, necesita ser removido del organismo, el que produce los calambres en la musculatura esquelética. Pero en el caso del corazón no es muy bueno, ¿ya? Porque eso a fin de cuentas va a generar pérdida de contractibilidad, ¿ya? Del músculo cardíaco. Si hay alrededor de unos 20 minutos de bloqueo, ¿ya? En los miocitos, las células cardíacas siguen siendo viables, por lo que si se restablece el flujo sanguíneo en esa zona, tenemos la chance de que aumente el metabolismo aeróbico y puede haber una cierta reparación celular. O sea, fíjense, una vez que se produce el bloqueo, hay una ventana crítica de tiempo en que, si esto es detectado, puede ser, si se produce un restablecimiento de esta circulación, hay una ventana de tiempo crítica, ¿ya? En que podemos recuperar, digamos, esta contractibilidad del músculo cardíaco. Pero si eso persiste, más allá de los 30 a 45 minutos después del bloqueo, ya podemos estar en una condición de un infarto cardíaco y muerte celular, ¿ya? Entonces, la nota, digamos, de salud aquí importante es que una vez que se detectan los síntomas y signos que tienen que ver con, eh, esta disminución de la función cardíaca, la ventana es relativamente breve, ¿ya? ¿Ya? Hay manifestaciones clínicas, ¿ya?
que son medibles. Por ejemplo, hay cambios, como dijimos, hay cambios en la contractibilidad del músculo cardíaco, y eso obviamente se ve a través del electrocardiograma, ¿ya? Hay como dos señales importantes, una que se llama la inversión de la onda T, ¿ya? Le- Vamos a, vamos a tener que, aquí no aparece muy claro, pero aquí está, por ejemplo, la onda T del electrocardiograma, cosa que ustedes han visto, digamos, en fisiología, ¿ya? Pero en el caso de la inversión de la onda T, aquí es mucho más claro en las derivaciones del electroencefalograma más electrocardiograma, perdón, más laterales, como aquí tenemos onda T. A ver, aquí está la onda T más invertida, ¿verdad? ¿Ya? Ese es un indicador de que hay un problema de contractibilidad del músculo cardíaco. Y hay otra cosa que se llama la llamada inversión del segmento ST, ¿ya? Que puede tener varias formas, ¿ya? Puede tener un cambio de pendiente, ya sea hacia arriba, un poco pendiente, un poco más hacia abajo. Se refiere a la pendiente de esa zona, ¿verdad? ¿Ya? O simplemente que quede plano, ¿ya? Y aquí hay varios ejemplos clínicos de ese tipo de cambios en la pendiente del segmento ST, del electrocardiograma. Como manifestaciones clínicas, eh, lo típico es el dolor de pecho, ¿ya? También denominada angina de pecho, ¿ya? Que angina significa dolor, ¿ya? Y como hay disminución de la función cardíaca, obviamente hay como una sensación de agotamiento, de pesadez, ¿ya? ¿Ya? Eh, también hay una especie de como dolor referido, a ver, no sé si no puse el dibujo acá, eh, el dolor referido, eso lo vimos cuando vimos el sistema nervioso, eh, que parece irradiar a lo que es el cuello, un poco la mandíbula, el brazo, el hombro izquierdo en particular, ¿ya? En el caso, pero esto es más notorio en el caso de los hombres, ¿ya? En el caso de las mujeres no es tan así, ¿ya? Em, no es tan una típica cosa eh, de los hombres que uno lo ve un poco en las descripciones clínicas, claro que eh, duele hacia el brazo izquierdo, hacia el hombro izquierdo, ¿ya? En el caso de las mujeres, tiene uno de los, no es tanto ese dolor de esta angina, sino que hay un pequeño dolor, pero también es más notorio esta sensación de pesadez, de agotamiento, ¿ya? Entonces, parece a veces medio, eh, eh, es un poco, digamos, machista la visión, por decirlo así, a nivel público, de los medios de comunicación de lo que es las señales de este dolor del pecho que puede ser previo a un infarto del corazón. Entonces, como que hay una mayoría de mujeres que tienen que estar atentos a eso, que no necesariamente va a ir acompañado de un dolor significativo del lado izquierdo, del hombro izquierdo, del brazo derecho, sino que puede ser una fuerte sensación de agotamiento, de pesadez, y eso es más característico de las mujeres. Entonces, ojo con eso, de no confundir, ¿ya? Eh, bueno, esto ya lo había como mencionado. Hay algunos tipos de distintos tipos de angina de pecho, ¿ya? Está la angina de pecho estable, ¿ya? Que esto ya es una obstrucción crónica de las arterias coronarias y es un dolor que, como hay una obstrucción crónica, hay un dolor de pecho recurrente y predecible. Ya la persona empieza a conocer su dolor en la zona del pecho y que y que ese dolor dura de 3 a 5 minutos, ¿ya? Es aliviado por el reposo y también por nitratos, que son fuentes de óxido nítrico, ¿ya? Y que producen esta vasodilatación, ¿ya? Como vimos hace un rato. Hay otro tipo de dolor de pecho que es la angina variante, que es como un dolor, un espasmo punzante, ¿ya? ¿Ya? Que ocurre de manera impredecible
y casi exclusivamente, como dice acá, en reposo, y a menudo ocurre durante la noche, ¿ya? También puede resultar por una hiperactividad del sistema nervioso simpático. Recordemos que el sistema nervioso simpático tiene que ver con estas respuestas de alerta, ¿ya? O respuestas de huida también, o respuestas de estrés, ¿ya? La angina de pecho inestable es una que dura más de 20 minutos en reposo y básicamente tiene que ver con la preexistencia de una eh, angina preexistente. Y puede significar una eh, progresión del infarto al miocardio, MI, ¿ya? O perdón, de la isquemia al miocardio, miocardiac isquemia, está puesta, se me quedaron las siglas en inglés, ¿ya? Y la otra es la isquemia silenciosa, que es totalmente asintomática y generalmente eh, es una isquemia más reducida porque básicamente la respuesta inflamatoria con esta citoquina inflamatoria es más baja, ¿ya? Entonces es como una por decirlo así, es una oclusión menor que más persistente en el tiempo. Entonces hay varios tipos de tratamiento de tipo farmacológico para este tipo de condición de bloqueo de las arterias coronarias, ¿ya? Uno de los más habituales son los nitratos, porque los nitratos en solución acuosa liberan óxido nitroso, ¿ya? Que ya vimos que era un vasodilatador y además son rápidos, ¿ya? Eh, lo cual van a mejorar por vasodilatación, van a aumentar el suministro de oxígeno ya y alivian este espasmo o este dolor, perdón, este espasmo coronario, esta disminución de los vasos sanguíneos, ¿ya? También hay bloqueadores, hay de la entrada simpática, ¿ya? El sistema simpático también. Hay algunas sustancias que son agonistas colinérgicos, como los derivados de digitalis, que son una planta que produce, eh, es un agonista colinérgico que vimos en el esquema que cuando vimos de óxido nítrico, nitroso, perdón, era una de las señales era la presencia de acetilcolina, agonista colinérgico que generaban la cascada que producía óxido nitroso y que producía vasodilatación. Y por supuesto hay agentes antiplaquetarios, ¿ya? Uno de los más conocidos es la aspirina, que eso genera una cierta bloqueo disminución de la coagulación en la formación de estos trombos arriba del ateroma por el mecanismo que ya vimos, ¿ya? También hay tratamientos quirúrgicos, ¿ya? Tratamientos quirúrgicos para desbloquear las arterias coronarias. Entonces, uno de los mm, conocidos es la angioplastía, que es la apertura mecánica de estos vasos coronarios, ¿ya? Con una sonda que se mete en el corazón. Habitualmente se puede meter por alguna, eh, si no me equivoco, eso se hace metiendo por algunas arterias que vienen del brazo, ¿ya? Que es una apertura mecánica con un globito del vaso. También hay de tipo quirúrgico más invasivo, como la revascularización, que es reemplazar o cerrar alrededor de los vasos ocluidos, se hace como un bypass, como dice acá, poner un vaso sacado de otro lado, de la pierna, del brazo, ¿ya? Y sacar un vaso y ponerlo acá y hacer un bypass, ¿ya? Y llegar directamente a la zona afectada del corazón, las arterias coronarias, saltarse la parte oclusiva que está acá o que está acá, ¿ya? En el esquema, y poner un puente, un bypass, para irrigar nuevamente la zona afectada, ¿ya? Entonces, que nuevamente el esquema de la angioplastía, que consiste en inflar un globito, ya para aumentar el espacio que queda entre estos ateromas que están ocluyendo, ¿ya? La oclusión, eso me faltó decir, eh, hay, eso se puede, algunos métodos de determinar eso es como
La oclusión son de tipo, ¿cómo se dice esto? Sonográfico, es decir, ecotomografías, por ejemplo, del corazón. Es una manera de poder determinar si existe oclusión de los vasos. También hay otros que son el, el, el depositar stents, que es para una especie como de resorte de plástico, ¿ya? Lo que hace es expandirse y dilatar esta arteria coronaria, ¿ya? Sirve obviamente para las que son de más, la parte de la arteria coronaria que es más gruesa, no los vasos más pequeños, ¿ya? Entonces, que consiste en meter esta especie como de resorte, ¿ya? Eh, y hay otro que em, la aspiración del trombo, ya que el mismo estilo que mete una sonda, y que en la sonda hay una parte que aspira de la sonda y otra parte que se puede girar y puede mecánicamente remover el trombo, ¿ya? Em, Esto es, en realidad no sé, como no soy médico, no sé bien los criterios por el cual ocupar una cosa u otra, ¿ya? Obviamente, primero es la terapia farmacológica y los cambios de dieta, y esto ya es caso, no deben ser tantos los que deben ser operables por esta técnica. Nuevamente mostrar distintas variaciones de bypass, de, de operación de bypass para las arterias coronarias, ¿ya? Eh, Nuevamente. Bueno, y una vez que se ha producido, como lo vimos hace unos minutos, una interrupción prolongada, 30 minutos, más de 30 minutos del flujo sanguíneo, puede producirse necrosis por la muerte de estos miocitos cardíacos, y esto es irreversible, ¿ya? Afecta comúnmente al ventrículo izquierdo y, como dice acá, después de más de 20 minutos de isquemia. Em, Hay distintas variantes dependiendo de la zona afectada: infarto anterolateral, que es la zona que está siendo afectada, infarto posterior inferior, ¿ya? Eh, Anteroseptal, ya son nombres que ustedes van a poder escuchar, infarto septal, ¿ya? Etcétera. De tipo apical, la parte eh, más anterior, digamos, del corazón, o de infarto lateral, ¿ya? Eh, Anterobasal, infarto de tipo anterobasal, infarto de posterobasal, ¿ya? Etcétera. Y como habíamos dicho, las zonas del dolor de angina generalmente son el pecho, y en el caso particular de los hombres, por eso sale esta imagen machista de un hombre, ¿ya? Generalmente es más notorio también el caso de los hombres, de este dolor referido en el brazo izquierdo. Y ya les di la advertencia a nuestras queridas compañeras que si tienen dolor de pecho y constreñido al pecho, podría ser indicador de, de un problema de tipo cardíaco, y no necesariamente tiene que estar acompañado de dolor en el brazo izquierdo. Bueno, eso ha sido una visión respecto al factor de riesgo, o sea, la condición más importante que genera la gran mayoría de los problemas eh, de circulación eh, cardíaca, de la formación de estas placas, de estos ateromas, y que vemos que no es tan simple, son distintas etapas, ¿ya? Y que esas distintas etapas eh, eh, son, em, son por la multiplicidad de factores de riesgo. Entonces, los estados iniciales, eh, la, una presión arterial alta puede generar una infiltración de este colesterol malo, entonces ya tenemos un factor de riesgo importante, que es la presión arterial alta. El colesterol malo, digamos, alto, también otro factor de riesgo que se suma, y que gracias a la presión arterial alta se puede infiltrar fuera del epitelio y generar respuesta que en el fondo es una respuesta inflamatoria, ¿ya? Y cuando sigue la presión arterial, puede generar este rompimiento de este ateroma, que uno
según lo que sabemos, uno puede coexistir con ese ateroma sin problema porque inclusive hasta puede llegar a ocluir el 50%, ¿ya? Y se puede vivir con eso, pero los problemas vienen cuando se produce fisura de eso y se genera eh, una reacción de una trombosis, es decir, una reacción de coagulación. Ahora, creo que no lo mencioné, pero una de las cosas más importantes que genera eh, un aumento de esa trombosis, esa coagulación, es el tabaquismo. ¿Ya? Entonces, vemos que los distintos factores de riesgo pueden actuar en distintas etapas de la formación de estos ateromas y que tienen efectos aditivos. ¿Ya? Entonces, usted al colesterol alto, a la presión arterial alta le suma al fumar, es como la combinación perfecta para lo peor, ¿ya? Que puede desencadenar en una isquemia del corazón, en un infarto cardíaco. ¿Ya? Y estos son los factores de riesgo actuando sobre la aterosclerosis que tiene la mayor prevalencia. En la próxima eh, clase vamos a ver afecciones que tienen menor prevalencia, digamos, que están presentes en la clínica, pero que no son tan importantes como este. Ya, bueno, esa sería la clase de hoy, jóvenes. Voy a tener que hacer un pegoteo aquí de una interrupción que hubo con la clase en algunos minutos, así que voy a tardar un poquito en subir el video de la clase. ¿Ya? Así que si no hay ninguna pregunta, esto sería por la clase de hoy. Profe,